Permíteme un momento, por favor. Vamos a admitir a los compañeros periodistas. Adelante, Gabriel. Muy buenos días, amigos. Los dejo con Gabriel Aguirre. Adelante, Gabriel. Gracias, Renato. Muy buenos días a todos, compañeros y amigos de los medios de comunicación que el día de hoy nos acompañan en esta conferencia de prensa del colectivo ciudadano Más Seguridad Aérea, Menos Ruido. El día de hoy queremos plantearles un posicionamiento muy concreto de nuestro colectivo ciudadano, no sin antes hablarles un poco del contexto que nos trae aquí. Como ustedes recordarán, amigos de los medios, ciudadanos, representantes de más de 150 colonias del Valle de México, hace varios meses, pues externaron su preocupación por la seguridad del espacio aéreo, por el ruido excesivo de los aviones y por el riesgo latente de potenciales accidentes en el espacio aéreo del Valle de México. Incluso, como ustedes recordarán, amigos de los medios, especialistas en aeronáutica, en seguridad aérea, presentaron diversos incidentes muy concretos que pusieron en grave riesgo a pues, los usuarios de las aeronaves y, por supuesto, a la población en el Valle de México, en donde se suscitaron esos incidentes aéreos. El día de hoy, representantes ciudadanos de nuestro colectivo Más Seguridad Aérea, Menos Ruido, presentarán un posicionamiento muy concreto en torno a los incidentes registrados y publicados y que se hicieron virales en las últimas semanas y los efectos que esto ha provocado. Para ello quiero presentarles a los ciudadanos que nos acompañan el día de hoy. En primera instancia nos acompaña Minerva López, también está con nosotros Francisco Landero, Teresa Soria, también integrante y liderazgo de nuestro colectivo ciudadano, y Grisha Ritter. Ellos el día de hoy nos van a plantear este posicionamiento de nuestro colectivo ciudadano Más Seguridad Aérea, Menos Ruido. Así es que, Minerva López, por favor, adelante. Gracias. Pues antes que todo agradecer a los medios y a los representantes de los medios de información, de comunicación, que nos hacen el enorme favor de acompañarnos en esta rueda de prensa. Hoy el colectivo ciudadano Más Seguridad y Menos Ruido, que está integrado, como ya lo hemos comentado, por más de 150 colonias en el Valle de México y que estamos siendo afectados desde el primer momento en que comenzó el ruido y que se hizo estas nuevas rutas el 25 de marzo, queremos informar a nuestros vecinos que las incidencias que están ocurriendo en el espacio aéreo de esta Valle de México y de todas aquellas áreas circunvecinas y también de los estados, pues para nosotros no son una sorpresa, porque lo hemos estado denunciando y hemos venido advirtiéndolo desde el 25 de octubre del año pasado, sin que las autoridades nos hagan caso. Este incidente que ustedes vieron en los medios es solamente un ejemplo, porque tuvieron la fortuna de ser grabados, pero como hay decenas de incidentes y que nos ponen a los ciudadanos los pelos de punta. Vivimos con el alma en un hilo. En aquel momento nuestro colectivo advirtió sobre el riesgo inminente de accidentes en el aeropuerto y en el espacio aéreo que lo rodea. Se pueden encontrar 2 aeronaves. Derivado del fallido rediseño de esta implementación que hemos estado reportando a la autoridad aeronáutica, que estaba representada por Víctor Hernández, les dijimos que de acuerdo con los expertos que nos asesoran, este rediseño tenía rutas más largas. Por lo tanto, volaba mucho más tiempo y de forma más cerca de las viviendas por todas las que transitan. Estamos a 15, 25 kilómetros del aeropuerto y les dijimos que estaban más cerca y por lo tanto con mayor ruido. Cada que llueve, cada que cambian los vientos, ustedes los pueden ver en las aplicaciones. Esas mismas aplicaciones las ocupan
en el CENEAM. Y ustedes pueden ver las vueltas que tienen estas aeronaves. Poco a poco han sido acompañados nuestros posicionamientos por el peligro que esto representa. Tanto los sindicatos de pilotos como los controladores aéreos han estado advirtiendo, los internacionales y los nacionales. Muchos de las aeronaves llegan con poco combustible. Las emergencias generadas para reabastecerlos, entre otras problemáticas. Nuestro colectivo ciudadano señaló que el 25 de octubre el incremento y el riesgo ya no eran solo para 1.250.000 habitantes, que eran los que eran afectados por estas rutas. Se duplicó. Entonces, las personas que viajan, las personas que conducen las aeronaves y todos aquellos que estamos abajo de ellas, corremos un peligro inminente por esta inseguridad, por las fallas que hemos nosotros observado en este trazado y que en consecuencia prevemos accidentes de magnitudes catastróficas. Es necesario y preciso que esto se corrija. Esto no se trata acerca de política, se trata acerca de la operación. 30 años han funcionado las rutas anteriores. Requerimos que se tome acción de inmediato. Gracias. Francisco Landero, adelante, por favor. Gracias, muy buenos días. Gracias a los periodistas, a todas las personas que nos acompañan, ya que su labor es fundamental para evitar desgracias y peligros. Esto que decía Minerva, y lo dijimos ya desde hace varios meses, y en su momento le pareció cómico y sin importancia al subsecretario de Transportes de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, y ahora el actual director del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, Carlos Alfonso Mora Moguel. Esa sonrisa que a este funcionario se le desdibujó en los días anteriores, pues como ustedes saben, unos pilotos pudieron grabar y difundir el momento exacto en el que un incidente de consecuencias catastróficas entre dos aviones pudo haber ocurrido en el aeropuerto de la Ciudad de México. Y esto no como un hecho fortuito, sino como una cadena de riesgos que ya son insostenibles en la operación de seguridad del espacio aéreo del Valle de México. Estamos en esta rueda de prensa dirigida a la opinión pública con un objetivo: evitar muertos y evitar heridos. Es un tema de prevención, de derecho a la vida, no de ideología. Cuando no existe humildad ni reconocimiento de errores, se está destinado al fracaso, al daño y a la muerte. Y es que han sido distintos medios de comunicación, periodistas y columnistas, como muchos de ustedes que están aquí presentes, quienes han dado a conocer más de una treintena de incidentes, no solo en las llegadas al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, sino también otros que han ocurrido a más de 5,000 pies de altura y muchos kilómetros de distancia en la Ciudad de México, que han estado cerca de generar una catástrofe. Lamentablemente no se cuenta con la evidencia, pero es un hecho que esto está sucediendo. Lo saben los controladores, lo saben las asociaciones de pilotos, lo saben los directivos de los aeropuertos. Qué bueno que hoy por fin se tiene evidencia de algunos hechos y se comience a generar una reacción que hubiésemos querido se tomara en consideración desde antes, porque teníamos y tenemos información en este colectivo que sustenta nuestra petición de que se vuelva a las rutas anteriores, que ya han sido probadas por más de 30 años y que han tenido escasos incidentes de seguridad. Por otro lado, también queremos hacer de su conocimiento que la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, la Profepa, aceptó la queja que los vecinos le hicimos llegar el pasado 24 de marzo por la contaminación ambiental acústica causada por el arribo excesivo de aeronaves que ahora navegan en forma más extendida y ampliadas
en diversas áreas de la zona metropolitana del Valle de México, afectando a un número mucho mayor de población por la implementación apresurada, mal hecha de estas nuevas rutas aéreas. También en este tema estamos completamente seguros de tener los motivos suficientes y la razón, pues existen evidencias de los daños a la salud de las personas que están considerados como derechos humanos y que deben ser resueltos a favor de la población. Y en ese sentido seguiremos expresando y trabajando para que los derechos se respeten. Finalmente, por mi parte, comentarles que existen mesas de trabajo en que los diferentes actores clave no estamos representados. Vecinos, controladores aéreos, asociaciones de pilotos. Se están tomando decisiones unilaterales por el gobierno en la Secretaría de Gobernación, con medidas soberbias, y los riesgos a la población, el derroche económico, la ineficiencia operativa continuarán. En ese sentido, solo pedimos más seguridad y menos ruido. Tere Soria. Tere, por favor. Un segundo, por favor, que estoy teniendo aquí un problema con... Listo. Amigos, amigas de los medios de comunicación, como dicen mis vecinos, pues agradecemos mucho su compañía en todo este proceso. Queremos reiterar... Tere, perdóname, tu cámara, por favor. ¿Perdón? Tu cámara, por favor. Sí, estoy aquí con un pequeño problema. Tenemos la cámara. Listo. ¿Me pueden ver? Listo, perfectamente. Sí. En el colectivo ciudadano Más Seguridad Aérea Menos Ruido, hemos denunciado que los usuarios de los servicios de aviación y casi 2,5 millones de personas en el Valle de México nos encontramos en permanente peligro por las riesgosas condiciones en las que cientos de aviones navegan diariamente en el espacio aéreo rumbo al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Nuestro colectivo fue el primero en señalar que el riesgo por colisión en el espacio aéreo del Valle de México es consecuencia del mal y fallido rediseño del espacio aéreo implementado por la autoridad en marzo de 2021, hace ya un año. Si los incidentes no han terminado en catástrofe mortal para miles y miles de personas, ha sido gracias a las intervenciones y pericia de los pilotos y de los controladores que aún en medio de circunstancias difíciles, adversas, cumplen con su labor. Por ello preguntamos, ¿hasta cuándo las autoridades aceptarán que se equivocaron en el rediseño del espacio aéreo y que la opción más segura, con menos afectaciones por ruido y por la seguridad, es regresar a la ruta al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México como estaba antes del 25 de marzo de 2021? Que el gobierno del presidente López Obrador y las demás autoridades vinculadas a la aviación esperarán hasta que un avión choque contra otro o caiga sobre el techo de nuestras casas, y solo reaccionarán hasta que esa catástrofe los cubra de sangre para hacernos caso. Los integrantes del colectivo Más Seguridad Aérea Menos Ruido demandamos contar con una dependencia de servicios a la navegación en el espacio aéreo mexicano, hoy tan conocido CENEAM, altamente calificado, especializado y capacitado. No nos sentimos contentos y mucho menos más seguros solo porque Víctor Manuel Hernández Sandoval haya renunciado a la Dirección General de CENEAM. Si bien existen muchas circunstancias por las cuales se debe investigar la labor de Hernández Sandoval al frente de CENEAM, entre ellas negligencia criminal,
La salida de una persona no resolverá una problemática que es estructural. El actual encargado del despacho, que ni siquiera le dieron rango de director, Ricardo Torres Muela, deberá responder de manera inmediata por la seguridad de usuarios y habitantes del Valle de México. Y desde nuestro colectivo estaremos en plena vigilancia de que así sea. Muchas gracias. Adelante, Grisha, por favor. Gracias, muy buenos días, Grisha Raeter aquí. Bueno, pues por todo lo anterior, y como pueden escuchar, la preocupación es grande entre nuestros vecinos ciudadanos en todo el Valle de México. Insistimos, la única forma de que vuelva la tranquilidad, no solo a los ciudadanos que vivimos en la trayectoria de las nuevas rutas, sino también a los miles de pasajeros de todo el país y de todo el mundo que salen y entran. Sí, perdón. Que entran al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México diariamente, es que se retome el trazado anterior, que funcionó durante 30 años perfectamente y que realmente no había necesidad de cambiarlo. Todo esto para mejorar sustancialmente la tranquilidad de más de 2,5 millones de habitantes de esta urbe, miles de pasajeros y cientos de tripulaciones de aeronaves nacionales y extranjeras. Amigas y amigos representantes de los medios de información, la realidad que se ha hecho presente en forma de potenciales accidentes aéreos de consecuencias catastróficas, superan con mucho los discursos ideológicos que solo ven ataques en donde realmente hay riesgos inminentes. Por ello, ya no buscaremos a las autoridades para resolver esta problemática de seguridad, que tiene amplias repercusiones sociales y económicas para el país y los habitantes del Valle de México. En tanto sigan teniendo oídos sordos para el diálogo con la gente, como lo han manifestado y expresado en todo momento. En su lugar, iniciaremos una campaña dirigida especialmente a los usuarios de los aviones, las aerolíneas, los pasajeros, para que tomen conciencia de las condiciones y circunstancias en las que se encuentra el espacio aéreo del Valle de México. Continuaremos buscando el respaldo de las autoridades internacionales de aeronáutica. Buscaremos hablar con las embajadas de otros países en México para informarles de la problemática que hemos expuesto hoy. Ya hemos enviado múltiples mensajes a autoridades aéreas americanas, al mismísimo embajador Ken Salazar y al mismo presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, advirtiendo de esta peligrosa situación. Hablaremos directamente con las aerolíneas nacionales e internacionales para trabajar juntos y en unidad, buscando aminorar riesgos de seguridad y afectaciones por ruido. Dichas acciones las realizaremos en tanto no se dé una respuesta positiva a nuestras exigencias como ciudadanos afectados. Sin más, agradecemos mucho su presencia, su atención siempre. Quedamos a sus órdenes y pues muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias a nuestros voceros el día de hoy, Mine López, Francisco Landero, Tere Soria y Grisha Raeter. Vamos a dar inicio a nuestra sesión de preguntas y respuestas. Ya se encuentra con nosotros Natalia Estrada de Enfoque Noticias. Natalia, muy buenos días. Adelante con tu pregunta, por favor. Gracias, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, tengo varias preguntas. La primera, pues ya se dio una primera respuesta del presidente López Obrador. En la mañanera dice que no hay, descarta que haya algún problema con este nuevo de rediseño aéreo, contrario a lo que ustedes están comentando de que puede haber pues accidentes lamentables. ¿Qué le podrían responder al mandatario? Y la segunda, ya tiene varios sexenios que los controladores aéreos, incluso los pilotos aviadores, hablaban sobre la mala ubicación del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y que, bueno, pues eso hacía que tuvieran que hacer distintas maniobras para poder realizar los aterrizajes y los despegues. Esta situación pues no es nueva, lo que están comentando, ya incluso en sexenios anteriores también otras colonias cuando se hizo un rediseño también aéreo, pues señalaban lo mismo. ¿Qué diferencia hay entre lo que comentan los pilotos y los controladores de una zona que no es apta para tener un aeropuerto internacional como lo que tenemos ahora? Y la otra, lo que ustedes señalan, que hay un mal rediseño de las rutas aéreas. Muchas gracias. ¿Me permiten? En realidad, esté donde esté hoy en día el aeropuerto de la Ciudad de México, no tenemos otro.
se inauguró el aeródromo de Santa Lucía, pero pues sabemos muy bien que está funcionando a una capacidad muy limitada, que si empiezan a llegar aviones cargueros, no tienen aduanas, y son aviones internacionales, no tienen bodegas especializadas para los productos perecederos, etcétera. No va a ser algo que va a funcionar para que el siguiente avión se desvíe hacia Santa Lucía. Entonces, hoy por hoy, lo único que tenemos es el aeropuerto de la Ciudad de México. Es con el que toca trabajar. Y lo que tenemos es un Valle de México muy complicado. Nos dicen, he estado escuchando muchas entrevistas de especialistas, de controladores, de pilotos, y nos dicen muy acertadamente que la orografía del Valle de México, yo sinceramente vivo entre cerros, se oye muy elegante la orografía, pero los aviones están pasando entre cerros, porque el Valle de México está lleno de cerros, está rodeado de montañas, y luego tenemos la Sierra de Guadalupe, el Peñón de los Baños, etcétera, ¿no? Entonces, lo que tenemos hoy en día es el aeropuerto de la Ciudad de México y es un espacio aéreo concreto, que es el espacio de la Ciudad de México. Entonces, el diseño de las rutas de aviación necesariamente impacta en el funcionamiento del aeropuerto de la Ciudad de México. No metamos ni siquiera a Santa Lucía. Santa Lucía tiene 3 aviones que van y vienen. No es un tema, es más, hay más operaciones militares hoy en día que civiles y se logran intercalar entre los aviones que están llegando a la Ciudad de México. Así ha sucedido siempre. Pero si en 30 años nunca tuvimos incidentes, tuvimos el accidente de Muriño, fue algo muy puntual y muy específico debido a factores que fueron muy ampliamente difundidos después, pero pues es un espacio aéreo que ha funcionado muy bien. Si vamos a rediseñar para hacerle espacio al sistema metropolitano, empecemos desde el principio, empecemos por palitos y bolitas 1, empecemos por hacer estudios, por tomar en cuenta a los controladores, a los ingenieros aeronáuticos, a los pilotos, a la ciudadanía, a la seguridad, al ruido, antes de poner a unos muchachos que salieron hace un año a dar una conferencia de prensa como si estuvieran jugando videojuegos a decir que habían tirado todo y habían hecho unas nuevas rutas aéreas, totalmente contrario a lineamientos internacionales. Hemos leído los lineamientos de OASI, de la Organización de Aviación Civil Internacional, y lo primero que dice es, si ya existe algo, hay que trabajar sobre eso. Si ya existía unas rutas aéreas de 30 años, hay que trabajar sobre eso para darles modernidad, para darles adecuaciones. Si vas a tener que lastimar a la población con esta nueva ruta aérea porque es indispensable, no lastimes a más del 1% de la población. Nos están lastimando en el tema del ruido al 100% más de los que ya estaban lastimados antes. Y en el tema de seguridad aérea, todo el Valle de México, como decía mi vecino, pues están pasando por el centro de la ciudad, por la exglorieta de La Palma, por toda la ciudad tenemos aviones regados. Espero que conteste tu pregunta. Paco tiene la mano levantada también. Sí, gracias. Es para comentar la pregunta de la reportera Natalia referente a la opinión del presidente López Obrador. Bueno, este es un tema técnico y de seguridad, no es un tema de programa de gobierno o ideológico. En ese sentido, el presidente como persona libre podrá tener su opinión, pero los hechos, la ciencia, la tecnología, la técnica han demostrado y evidenciado los riesgos de las rutas aéreas y de una operación ineficiente por un rediseño equivocado, apresurado, mal hecho y derrochador de rutas aéreas. En ese sentido, se tienen que volver a revisar las rutas y, como decía Tere, tiene que hacerse un análisis tomando en cuenta aspectos técnicos
aspectos sociales y por supuesto, con un amplia análisis, consulta a diversos actores, empezando por las autoridades aeroportuarias, los controladores y también por los vecinos del Valle de México que estamos siendo fuertemente afectados. En resumen, una cosa es la ideología o la opinión de una persona, la otra es la ciencia, la técnica y los hechos que han demostrado dónde está la verdad y la razón. Y solamente para cerrar el comentario, Paco, si me permites, para darnos cuenta de la magnitud de lo que ha ocurrido en nuestro espacio aéreo, en cualquier lugar del mundo se pueden implementar nuevas formas de navegación, como fue el caso del PBN o Performance Based Navigation, se pueden cambiar las rutas o se puede incorporar un nuevo aeropuerto. Pero en este caso, lo que hicimos en nuestro país en un tiempo récord fue hacer las tres cosas en paralelo. Implementamos un nuevo sistema de navegación, cambiamos rutas y metimos un nuevo aeropuerto prácticamente al mismo tiempo. La magnitud y el impacto que se tiene sobre el espacio aéreo tan reducido y compacto como es el de la Ciudad de México, pues se pueden imaginar que presenta justamente todos estos retos que actualmente estamos enfrentando. Perdón, y si me permiten complementar a todo lo que han dicho ya nuestros vecinos, digo, basta con que cada uno de los reporteros y cada uno de los mexicanos puede acceder a las aplicaciones del FlightRadar y del FlightAware. Cada que llueve, por favor, véanlo. Vean hacia dónde se dirigen las aeronaves. Empiezan a dar loops, empiezan a dar vueltas. Y como ya comentó Tere, por todo el Valle de México, díganme si esto es seguro. ¿Ustedes se sentirían seguros? Esas mismas aplicaciones son las que ocupan. Ahora, estas nuevas rutas están pegadas a los cerros, están pegadas al poniente de la ciudad. Ahí se crea mucho mayor turbulencia, muchos mayores vientos. Ahora mismo hay viento. Chequen el FlightRadar y el FlightAware, en dónde están las aeronaves. Todo esto requiere, es preciso, la aeronáutica es precisa. La aeronáutica se ocupa, por eso hay manuales, por eso hay procedimientos. No necesitamos reinventar el hilo negro. Requerimos seguir estos procedimientos. ¿Por qué? Porque estamos en riesgo todos los mexicanos que están bajo las rutas, incluso aquellos que están bien lejanos. Hay incidentes que han sucedido en el aire, que han sucedido en rutas que van a Puerto Vallarta, que han sucedido en rutas ¿y dónde están estas aeronaves sobrevolando? Verifiquen el terreno abajo. O sea, digo, esto es una parte precisa. Ustedes lo pueden constatar. Cualquier mexicano lo puede constatar. Muy bien, muchísimas gracias a nuestros voceros. Tenemos la siguiente pregunta, por favor. Le damos la palabra a Roberto Valadez del diario Milenio. Grupo Milenio. Roberto, buenos días, adelante, por favor. Buenos días. Dos preguntas. Saber estos procesos legales, amparos que han metido hasta hoy, ¿cuál es el estatus de ellos? Si ya alguno sigue adelante o todos, bueno, ¿cuál es el estatus de los amparos? Y también preguntar sobre esta cuestión del rediseño, porque, bueno, como decía mi compañera, el presidente dijo que pues, el rediseño no tiene ningún problema, no se va a cambiar. Incluso ayer la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores mencionó que el incidente en el AICM no tuvo nada que ver con el rediseño y hubo una reunión antier con Segov, con aerolíneas, donde ya ni siquiera se habló del rediseño, ¿no? Sino se habló de otras cuestiones como mover vuelos al aeropuerto. Entonces, pues el gobierno no tiene como en el radar ni siquiera cambiar el rediseño, saber si ustedes van a interponer más amparos o algún proceso legal adicional. La cuestión de los amparos, pues, que se interpusieron hace un año, hay 20 amparos vivos, digamos, en diferentes en diferentes juzgados. No nos han podido negar los amparos porque la verdad nos asiste, la razón nos asiste, a pesar de las autoridades que no quieren admitirlo. En este momento no hemos pensado interponer más amparos porque pues realmente
las autoridades han sido omisas y la ley no nos ha protegido. Pero como menciona Gricha, hemos iniciado también acciones de sensibilización, digamos, ante los gobiernos extranjeros. Gricha mismo ya se ha acercado a la embajada americana, el propio gobierno del presidente Biden, y lo estaremos haciendo esta semana, sensibilizando a la comunidad internacional, porque esto es un tema que atañe absolutamente a todo el mundo, no solamente a los habitantes del Valle de México. Y estamos apelando a los medios de comunicación. Muchas gracias por participar con nosotros el día de hoy. Estaremos convocando a una nueva rueda de prensa con especialistas. Hoy en día somos personas, simplemente ciudadanos como cualquier otro, somos los gobernados de las autoridades políticas y administrativas de este país. Somos unos gobernados atropellados por sus propias autoridades. Y tenemos una denuncia popular, colectiva, ante Profepa, porque el daño al medio ambiente y el daño a la salud por ruido, el principal contaminante del mundo que mata personas es el medio ambiente, digamos, el aire. Y el segundo es el ruido. Entonces, pues hemos apelado ahora a Profepa para que también nos ayude a que se respeten nuestros derechos humanos, y vamos a hacer cuanto tengamos en nuestras manos. Obviamente no nos han convocado, pero pues estaba yo escuchando esta mañana que tampoco convocaron a los controladores a la reunión en Gobernación. Los controladores son una pieza fundamental en este tema, ¿no? Son prácticamente la base, los pilotos y los controladores, y ni siquiera fueron convocados para tomar esta decisión pomposa y rimbombante de se va parte de los aviones al aeródromo de Santa Lucía. Bueno, pues tendremos que apelar a las instancias, incluso internacionales, que sean necesarias. Muchas gracias. Le damos la palabra a Saraí Cervantes del diario Reforma, por favor. Saraí, muy buenos días. Muy buenos días. Bueno, a mí me gustaría saber, aparte del gobierno norteamericano, ¿a qué otras instancias internacionales podrían estar acudiendo? No sé si han contemplado a la IATA o alguna otra organización, por ejemplo, europea. Y bueno, pues ante esto, como decía mi compañero Roberto, pues el presidente dijo que no va a haber marcha atrás. ¿Qué seguiría, pues, en esta postura que ya mostró el gobierno federal? Muchas gracias. Gricha. Bueno, pues sí, claramente ha sido esa la expresión del gobierno, lo entendemos perfecto. Creo que lamentablemente lo único que hará que las autoridades actualmente pues acepten el impacto de este cambio de rutas del espacio aéreo y que de alguna forma cambien su postura, lamentablemente va a hacer que ocurra un accidente. Ustedes pueden ver el comportamiento de los aviones, los compases de espera, el hecho de que muchos de los pilotos han expresado preocupación porque a veces llegan con niveles muy bajos de combustible, los incidentes como el que se presentó la semana pasada. Estos son solamente avisos y advertencias de lo que posiblemente va a ocurrir. Insisto, lamentablemente, por el orgullo y la postura que tiene la administración actual y el no aceptar que no se llevaron a cabo los estudios que deberían haber llevado posiblemente años, si no es que hasta una década de análisis antes de hacer todos estos cambios radicales en el espacio aéreo, pues el único catalizador para que cambien de postura seguramente será un accidente, lo cual es muy lamentable. Muchísimas gracias. Le damos la palabra a Alberto Zamora, Alberto de MBS Multivisión. Muy buenos días, Alberto. Hola, muy buenos días. Yo nada más quisiera preguntarles si efectivamente solo este regreso al diseño que se tenía anteriormente del espacio aéreo sería la solución o qué otra cosa ven aparte de eso. Gracias. Yo creo que
empezar por lo primero. Tiene que replantearse toda esta situación de manera profesional, seria, con normatividad internacional, etcétera. Tenemos que dar un paso atrás y decir, las rutas funcionaron, empecemos por ahí. A partir de eso, replantear toda la estrategia para lo que llaman el sistema aeroportuario metropolitano, que están incorporando Toluca, Felipe Ángeles, en algún momento hablaron de Puebla, Querétaro, Cuernavaca, etcétera. Bueno, lo que quieran, como deseen incorporar un aeropuerto, el otro. La realidad es que si no comenzamos por ir a la seguridad que tuvimos con las rutas anteriores y al ruido y a todos los temas que siempre funcionaron bien, a partir de ahí seguir todos los lineamientos que nos están marcando las instancias internacionales y nacionales, las normas mexicanas, OASI, IATA, la FAA, etcétera. Todo está escrito en materia de aviación. México no tiene que inventar nada. Son todas normativas internacionales acordadas por todos los países para la seguridad y el buen funcionamiento de la aviación a nivel mundial. Entonces, vamos atrás, tomemos, como dice este dicho, dar un paso atrás para tomar impulso. Vamos atrás, repensemos la situación. No cuesta dinero, regresar a las rutas anteriores, el gobierno no va a gastar más que el dedo para enviar las notas que envían a las aerolíneas y a los pilotos y a los controladores. Regrésense, lo pueden hacer en una semana, simplemente tienen que seguir un procedimiento. Todos los aviones, todos los controladores tienen las rutas anteriores cargados en sus sistemas de aviación y tendrán que hacer a lo mejor un poco en los simuladores. Es decir, en una semana, sin gastar dinero, el gobierno tiene resuelto de entrada el problema sin tener que acordar nada con nadie. No tiene que convocar a las aerolíneas, no tiene que convocar a los controladores, a los pilotos, simplemente este fallido rediseño, doy un paso atrás, reconozco que no ha funcionado y a partir de ahí volvemos a jalar. ¿Cuáles? Se rediseña del cielo a la tierra. ¿Qué tengo arriba? ¿Qué tengo abajo? Y vamos adelante. Sería lo más rápido, lo más barato, lo más sensato. Simplemente requerimos que la autoridad regrese a las rutas anteriores y a partir de ahí reelabore toda la estrategia de utilización del aire del Valle de México. Perdón, y complementando lo que dijo Tere, recuerden que esas rutas anteriores permitían 61 operaciones por hora, es decir, una operación por minuto, y el aeropuerto funcionaba bien. Entonces, no se requiere inventar el hilo negro. El PBN famoso, el Performance Based Navigation, lo pueden implementar con esas rutas. Y recuerden, 61 operaciones por hora. Es lo que tiene este aeropuerto. Y no se han llegado actualmente a esas operaciones. Entonces, todo esto resolvería sustancialmente todos los temas que han estado incorporando. Entonces, la verdad, como dice Tere, no hay que inventar el hilo negro, es seguir los procedimientos. Las rutas anteriores lo permitían y lo van a seguir permitiendo porque es el mismo espacio aéreo y es el mismo aeropuerto. Entonces, todavía ni siquiera alcanzamos los niveles que teníamos anteriores a la pandemia. Entonces, es fácil poder regresar a esas rutas y poder tener una operación segura. Yo añadiría, uno, que los incidentes, que son bastantes, sí han sido originados por este mal rediseño apresurado de las rutas aéreas, uno. Y dos, además de lo que mencionaron las vecinas, está el tema también de los controladores aéreos. Los controladores necesitan ser más, necesitan tener mejor capacitación, mejores condiciones laborales
y cesar la persecución que hay hacia ellos por denunciar estos incidentes que han ocurrido y este cambio de rutas aéreas mal hecho. Entonces, los controladores son actores fundamentales y aquí también un llamado a defender su trabajo, sus condiciones, la capacitación. Eso también es un tema a solucionar urgente. Muchas gracias. Óscar Zúñiga, reportero de Grupo Fórmula, nos hace dos preguntas a través del WhatsApp. La primera dice, ¿están de acuerdo con el diputado Víctor Manuel Pérez, presidente de la Comisión de Comunicaciones y Transportes, de suspender las operaciones aéreas en el AIFA para evitar tantos incidentes en el espacio aéreo metropolitano? Y su segunda pregunta es, las aerolíneas están siendo obligadas a volar al AIFA. ¿Esta situación podría comprometer la economía de las mismas? Y si con esta medida bajaría un poco la contaminación por ruido en el Valle de México o seguiría igual o peor. Por favor, son las dos preguntas de Óscar Zúñiga. Yo creo que la primera, si me permiten tomarla, ya teníamos otro aeropuerto en el espacio aéreo del Valle de México, que era el de Toluca, y funcionaba perfectamente bien con un volumen, si no grandes, sin embargo, sustancial, y sin necesidad de cambiar las rutas de aproximación, funcionaba perfectamente bien. El que se incorpore otro aeropuerto realmente no es lo que causan los problemas que tenemos en este momento. Insisto, el tema fue incorporar un aeropuerto nuevo, el cambiar las rutas aéreas y además incorporar un nuevo sistema de navegación. Esas tres cosas en conjunto es lo que está trayendo este problema. Entonces, el suspender las operaciones del AIFA realmente no va a impactar el hecho o el caos que tenemos en este momento en las rutas de aproximación y el peligro que estas presentan. La segunda pregunta, no sé quién más desee tomarla. ¿Puedes repetir la segunda pregunta, por favor? Sí, claro. Dice, las aerolíneas están siendo obligadas a volar al AIFA. Si esta situación podría comprometer la economía de las mismas y si con esta medida bajaría un poco la contaminación por ruido en el Valle de México o seguiría igual. Si me permiten, no va a bajar la contaminación por ruido si no cambia la ruta, porque seguiría pasando por encima de 2,5 millones de casas, teóricamente, pero también por todo el Valle de México. Mientras no se regrese a las rutas anteriores, el espacio aéreo sigue siendo el mismo. No se modifica, no tenemos como en una área plana, hablaban en algún momento del aeropuerto de Denver, de Londres, de donde quieran, que hay varios aeropuertos. Son áreas planas. Nosotros no tenemos muchas maneras de entrar al Valle de México. Entonces, mientras no regresemos a las rutas anteriores, mientras sigamos usando este mismo desastre, los aviones dando vueltas y vueltas y vueltas y vueltas, va a seguir lo mismo. En términos de rentabilidad para las líneas aéreas, pues digo, hay que preguntarles a ellos, pero Aeroméxico pues ya se quejó que su vuelo a Villahermosa, que caben 99 pasajeros, vuelan en promedio 18 o 20. Pues yo dudo mucho que las aerolíneas tengan negocio, pero pues esta es una parte que tendrán que decidir las aerolíneas si van a tener los pasajeros que prefieran o que obligados usen el aeropuerto de Santa Lucía. Es difícil, tendrán que decirlo ellos, pero en materia de seguridad y en materia de ruido tenemos un solo espacio aéreo. No tenemos muchas opciones. No podemos decir rediseñen otras, no, hay que adecuar lo que ya había, pero no hay mucho por dónde volar. Por ejemplo, ahora están llegando aviones, por el sur están llegando aviones, por el norte dan la vuelta más o menos a la altura del World Trade Center y se enfilan. Esto tampoco arregla nada, porque seguimos teniendo una sola pista operable en la Ciudad de México, en el aeropuerto de la Ciudad de México. Entonces, que vengan todos los aeropuertos por el norte o que aquí con mayor peligro se encuentren de frente y los estén alternando, pues de todas maneras es un avión el que va a aterrizar.
O sea, no arregla nada tener que los aviones entren por 3 lugares si de todas maneras tengo que poner uno detrás del otro. Es un poco, pues, como comentarios sin sentido y tratando de hacer grandes decisiones como cerrar un aeropuerto del tamaño de la Ciudad de México. Bueno, yo creo que económicamente esto podría resultar en un desastre mayúsculo. La carga que llega a ese aeropuerto es impresionante. Circulen ustedes a las 3 de la mañana que llegan los aviones más grandes de carga por la parte que va hacia la Terminal 2 y es un tráiler atrás del otro y en doble fila y en triple fila. Entonces, pues realmente sufriríamos un colapso económico con una medida de ese tipo. Muy bien, muchas gracias. Vamos a ver aquí. Guadalupe Romero, de Grupo en Concreto, por favor. Guadalupe, si nos haces tu pregunta. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Sí, mi pregunta es en relación, un poco reiterar, prácticamente enlistar, ¿qué puertas ya han logrado abrir para que se consigan estos objetivos que tienen como colectivo y con qué organismos ya van para poderlo hacer? Porque pues demandarlo y decirlo y reiterar todas la problemática que se está viviendo, pues sí, se está haciendo por muchas bandas, pero realmente ¿cómo ustedes pueden empezar ya a ver resultados? ¿Con quién ya han hablado? ¿Quién les ha abierto las puertas? ¿Y con qué otros organismos van de la mano para conseguir todo esto? Yo le voy a dejar la palabra a mis compañeros vecinos, pero le voy a contestar parcialmente la pregunta al revés. Y es, yo lo que le puedo decir, quien no ha abierto las puertas ni siquiera al diálogo ni a la escucha, es el gobierno federal. Las instancias, bueno, hemos entregado cartas en tiempos del subsecretario Morán Moguel, en esta terrible conferencia de prensa que dio en el mes de abril del año pasado, donde dijo que el ruido no nos preocupara, que nos íbamos a acostumbrar. Claro, no importa que nos haga daño, lo mismo aunque me acostumbre, pero hemos tocado puertas en CENEAM. Minerva estuvo inclusive directamente en una visita en las oficinas, ahora nos puede comentar. Hemos tocado puertas en la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes. Nos dijo el licenciado Vasconcelos que no nos podían recibir para tener un diálogo directo porque teníamos interpuestas acciones judiciales y entonces no iban a hablar con nosotros. Aunque en lo personal alguien no tuviera un amparo interpuesto, no iban a hablar con nosotros. La puerta más interesante que reconozco públicamente que hemos tenido una apertura como debe de ser de parte de un funcionario es en Profepa. Realmente hasta nos sorprendió que nos recibieran, nos abrieran las puertas, nos han pedido documentación, hemos enviado un estudio detallado de ruido con aparatos calibrados internacionalmente, hechos por una empresa a cargo de un doctor en ciencias del ruido, etcétera. Realmente quien nos ha abierto las puertas ha sido Profepa. La ley nos ha tratado de cerrar las puertas y nos tienen ahí en el limbo, y las autoridades federales nos tienen también por fuera. La doctora Sheinbaum en algún momento que se hizo un acercamiento dijo que era un tema federal, solo que es un tema federal que afecta a sus gobernados. O sea, los alcaldes, el de Xochimilco, los presidentes municipales, ¿por qué no nos defienden ante una agresión por parte de una disposición federal? Tenemos que reclamar también, en ese sentido estamos buscando también a los presidentes municipales y a los delegados, alcaldes de las alcaldías en la ruta que va de Xochimilco a Miguel Hidalgo, en el caso de la Ciudad de México,
Pues señores, esto es un tema federal, es algo que ha ocasionado la federación, pero nos están matando a sus gobernados. Por favor, ayúdenos. Somos los gobernados de estas autoridades. ¿Por qué no nos ayudan? Perdón, y complementando, como bien dice Tere, pues nosotros hemos tocado absolutamente todas las puertas. En un inicio, sí, ciertamente visitamos el CENEAM, conocemos y sabemos que utilizan todos estos sistemas que hoy nosotros utilizamos, el Flight Radar, el Flight Aware, para verificar las aeronaves, pero ustedes han estado al pendiente, los medios de comunicación, se les ha caído el sistema, se han quedado sin control, o sea, realmente como ciudadanos no pertenecemos a ningún partido político. Desafortunadamente, pues como dice Gricha, se inauguró el nuevo aeropuerto, pero nosotros con un año de antelación estamos sufriendo el cambio de estas rutas. Yo creo que basta de la necedad. Esto no se trata de política, esto se trata de operación, de técnica. Existen los manuales de la OASI. El anexo 16 se lo comenté en visita al CENEAM a Víctor Hernández y le comenté que en el tema de medio ambiente y de afectación a la población no habían hecho absolutamente nada. ¿Y saben qué me contestaron con los vecinos que fuimos? Que no, que esto pues podía ser, no estaba reglamentado que eso se siguiera, que podía no seguirse. Y yo dije, Dios santo, y la medición, le digo, y la medición alrededor de los aeropuertos, del aeropuerto Benito Juárez, ¿cómo estamos ciertos de que los decibeles que dicen en los manuales se están obteniendo? No, tampoco. O sea, imaginen, es una aberración. Ningún aeropuerto de la República Mexicana tiene un sistema de medición de ruido. O sea, podrían venir a todo lo que dan y ustedes lo saben. Nosotros en el despegue hemos medido más de 100 decibeles. ¿Saben a cuánto equivale a eso? A 10,000 veces la presión acústica. La gente de Moctezuma, de la Jardín Balbuena, no tiene medidas de mitigación, porque si esto se aplicaran muros. Pero bueno, ¿qué decirles? Si esto no está de años anteriores y quedaron de ser diferentes, o sea, quedaron primero la gente, pues no se ve, ¿saben? No se ve que primero sea la gente, ni la que vuela, ni la que está abajo, ni ninguno de nosotros. Tenemos derecho a la salud. La verdad, no somos conejillos de indias. Tal parece que fuéramos conejillos de indias, porque las rutas pasan por todos lados. ¿Quién supervisa eso? Bueno, una de las preguntas que nos hacen en el chat es qué implicaciones tiene el que la Procuraduría Federal de Protección del Ambiente haya aceptado nuestro comunicado, nuestra petición. El hecho de que una entidad federal acepte una solicitud de este tipo genera derechos y obligaciones por parte de la entidad. Es decir, que por lo menos tienen que hacer su trabajo y medir justamente la afectación al medio ambiente. En este caso estamos hablando claramente de ruido, pues como bien mencionaba Minerva en este momento, pues hemos hecho mediciones en la zona residencial de alta densidad, como lo es el poniente o el sur de la Ciudad de México también, y además donde la orografía es de tal manera que los aviones, al mantener la misma altitud, están mucho más cerca, entre 400 y 500 metros de donde están las casas habitaciones, pues hemos medido a las 3, 4 de la mañana niveles de hasta 75 decibeles, mientras que en el horario nocturno debería estar aproximadamente no más de 40 decibeles. Entonces, este tipo de afectaciones ahora es un tema que la misma Profepa va a tener que investigar, va a tener que dar seguimiento y hacer algún tipo de dictamen de si están de acuerdo que esto causa una afectación al medio ambiente o no. Esa es realmente la implicación de que hayan aceptado esto. Y con respecto a cuáles autoridades, cuáles entidades nos han abierto la puerta, pues por una u otra razón, en este grupo tenemos acercamientos muy fuertes con embajadas como las de Estados Unidos, como la de Alemania, varias europeas, pues que claramente tienen un tráfico de turistas, de aviones, de viajeros de estos países muy fuerte hacia la capital mexicana, y pues ellos tendrán un interés muy fuerte en que no se presente o suscite algún tipo de accidente, y nuestra intención es mantener un diálogo constante con ellos, con estas embajadas,
y pues expresarles al menos nuestra preocupación para que cuando ocurra un accidente y ciudadanos de estos países viajando en aerolíneas de estos países pues sufran, esperemos no, pero sabemos que probablemente va a suceder un accidente de esta magnitud, pues que no puedan decir que al menos no estuvieron enterados y advertidos de la precaria situación que tenemos. Y yo les comento también algo, la medición del ruido, como comentó Tere, el segundo contaminante a nivel mundial, ¿en dónde se mide? Tenemos estaciones meteorológicas y entran los planes de contingencia y dejan de circular muchos vehículos. Y yo les pregunto, y en el tema de ruido, o sea, todos estamos, o sea, México, ¿ustedes están conscientes de lo que causa el ruido? ¿Sabían que se incrementan las afecciones cardíacas, la diabetes, porque se eleva el sistema? Estamos en alerta. Cada que pasa un avión en la noche, empiezas a sentir la adrenalina en el estómago. Esto eleva la presión cardíaca. ¿Sabían ustedes que en México una de las causas de muerte es afecciones cardíacas, afecciones por diabetes? ¿Cómo se mide? ¿Cómo controlamos el ruido? O sea, todos estamos acostumbrados a que a que todo esté a todo lo que da, a que sean más de 60, de 70 decibeles. ¿Quién lo mide? Esto lo requiere medir la Profepa, lo requieren medir las autoridades, los alcaldes. Requerimos sonómetros en todas las áreas por las que pasan los aviones. ¿Para qué? Para sancionar, para corregir y para tomar medidas mitigantes. Entonces, esto no se está haciendo. Requerimos en urgencia que se haga. Uno, que se cambien las rutas y que se mida también la parte de ruido con sonómetros. Muy bien, muchísimas gracias. Solamente una última pregunta, por favor. Es de nuestro amigo Alberto Cuenca de Capital CDMX. Nos pregunta que si regresara a las rutas anteriores, ¿cómo impactaría el funcionamiento del AIFA? ¿Debería cerrar o podría continuar operando? ¿Quién nos puede responder muy rápido? Perdón, pues lo que nos han dicho los expertos, si quieren comienzo con ello, es que se pueden, o sea, tiene muy pocas operaciones el AIFA. Se pueden ir incorporando, regresando a las anteriores rutas, se pueden ir incorporando también hacia el AIFA esos nuevos vuelos. Entonces, no sería ningún tema. O sea, recuerden, las 61 operaciones por hora que tiene el aeropuerto, ¿cuántas tiene el AIFA? Eso contesta rápidamente, esto se puede incorporar. Entonces, esto de inmediato se puede, como lo comentó también Tere, se puede implementar, porque ya todos los aviones tenían estas nuevas rutas cargadas en sus sistemas. No implicaría ningún tema. Se requiere voluntad para que la operación y quienes están a cargo lo implementen. Y en este sentido todos salimos ganando. Se implemente la IFA, las rutas son más seguras, en fin, todos salimos ganando. Los operadores, los controladores y la gente que estamos bajo estas rutas. Lo importante es que tengamos más seguridad y menos ruido. Muchas gracias, Mine. Les voy a solicitar que, bueno, ya no tenemos más preguntas de los compañeros. Si quieren dar un mensaje final, por favor, muy cortito, de 30 segundos, por favor. ¿Quién inicia? Yo le pido en primer lugar al presidente de la República y al secretario de Comunicaciones que se serenen, que dialoguen entre ellos, porque hasta entre ellos no se ponen de acuerdo. Y el llamado es hacer caso a la técnica, a la ciencia, a los estudios y al orden, que para ello se requiere volver a las rutas, estudiarlas con calma, para en concreto tener, como se ha dicho aquí, más seguridad, menos ruido, evitar desgracias, muertes, heridos. Eso es todo. Gracias, Francisco. ¿Quién, además? Pues me sumo también a Paco. Realmente requerimos que inmediatamente se organice el regreso a las rutas anteriores y a partir de ahí tomar las decisiones sensatamente y siguiendo lineamientos nacionales e internacionales que están vigentes
que hasta nos ayudarían a regresar a la categoría 1 si seguimos el manual como debe de ser. Todo está escrito. No hay que inventar nada, simplemente regresemos a las rutas anteriores y a partir de ahí construyamos todo como debe de ser, en orden y siguiendo lineamientos y normativas nacionales e internacionales. Mine, tu mensaje cortito. Sí, perdón, pues yo en lo que nos hemos estado sumando, esto no se trata de política, se trata de operación, se trata de técnica, se trata de que este aeropuerto tiene más de 70 años, más de 30 años con las anteriores rutas, no necesitamos inventar un hilo negro, podemos salir ganando todos, incorporando la operación del aeropuerto de la IFA, pero con las anteriores rutas. Todos salimos ganando. Sale ganando. México requiere recuperar el comercio, requerimos recuperarnos el comercio a través de las rutas y a través de los pasajeros que nos visitan. Ellos requieren estar ciertos también de que están volando en una forma segura. Y esto se puede hacer. Nosotros no estamos en contra de que haya nuevos aeropuertos. Lo que queremos es mayor seguridad y menos ruido, incorporando las anteriores rutas con el PBN y con todos los procedimientos para que México también recupere su categoría a categoría 1 y que haya mucho mayor comercio y se recupere la economía. Completamente de acuerdo con Minerva. Esto, de igual manera como lo hizo Paco, quizás es un mensaje dirigido pues, a nuestro presidente, a fin de cuentas es el presidente de todos los mexicanos. Esto no es un tema fifí, esto no es un tema neoliberal y no es un tema de ricos contra pobres. Y tampoco es solo un tema de salud y derecho al descanso. Estamos hablando de vidas que están en peligro, tanto en el avión como los que estamos abajo. Y el impacto que un accidente aéreo podría tener sobre el país y una economía que de por sí ya está colgando de un hilo. Entonces, señor presidente, le ruego considerar todos estos hechos que están basados en ciencia, en realidad, en hechos, y que pues tomemos las decisiones correctas para toda la ciudadanía. Gracias. Muchísimas gracias a nuestros voceros, Minerva López, Francisco Landero, Tere Soria y Grisha Reitner. Amigas y amigos representantes de los medios de información, les damos las gracias por acompañarnos a esta rueda de prensa y bueno, pues ya como ustedes saben, estamos a sus órdenes para darles mayor información o atender a sus entrevistas. Muchísimas gracias, muy buen día, muy amables y pues nos vemos la próxima. Gracias. Gracias a los medios, gracias a todos. Gracias. Muchas gracias, hasta luego.